Buenas tardes, un saludo especial a los miembros del Congreso. En realidad yo me he beneficiado de todo lo que he escuchado desde la mañana y creo que tal vez el mejor aporte que podemos hacer desde Naciones Unidas es precisamente de los estándares internacionales y desde la experiencia que ha tenido Naciones Unidas para acercarnos al tema. Y ahí voy a combinar mi experiencia personal. Yo empecé en Naciones Unidas trabajando en la Comisión de la Verdad de El Salvador. Y veníamos con este enfoque tradicional de tratados internacionales, el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, porque es el único que ha suscrito un tratado internacional. Esto que parece una cuestión puramente jurídica tenía un impacto en la práctica muy importante. Y además, en la Comisión de la Verdad, una de las características que se puso para los que participaban en ella era todos internacionales y que nunca hubieran trabajado en El Salvador ni ido al Salvador. Una página en blanco, lo cual sonaba muy equilibrado, pero por el otro lado es no tener idea de lo que ha pasado ahí. Y uno de los primeros hallazgos es que los estándares internacionales, como eran planteados, no alcanzaban a explicar muchas cosas. Es decir, eso del derecho internacional humanitario, sí, pero de repente aparecían otros actores, ahí eran los clásicos, los escuadrones de la muerte, donde por algún lado uno podía decir, bueno, había en algunos casos participación de policía, pero en otros no. En otros eran guardaespaldas, incluso algunos vinculados con empresarios. ¿Dónde estaba el vínculo con el Estado? Y esto es importante porque, por ejemplo, en la misión de Naciones Unidas en El Salvador, que funciona como el Estado, principio de atribución, hasta aquí va el mandato, si iba una persona con un caso en el cual no había ningún actor estatal, o en su caso del FMLN, se decía, está fuera el mandato. No podemos entrar como Naciones Unidas a ver ese caso. En la misión de Guatemala, donde también estuve, y estuve desde el inicio para preparar el manual de verificación, uno de los primeros temas era plantear abrir esto. Y en ambos casos había parte de los acuerdos de paz, un acuerdo global de derechos humanos, un acuerdo concreto, y el despliegue de una pequeña misión inicial solo para ver tema de derechos humanos, sin que se haya firmado la paz. Y allí, en el caso de Guatemala, incluso había un artículo que se refería a aparatos clandestinos de seguridad, el deber de combatir esos aparatos clandestinos de seguridad, que no era tan claro a qué se refería. Y había una mayor apertura, por lo tanto, a ver cómo evolucionaba el tema. Y de hecho evolucionó. Es decir, por supuesto, hacia atrás había una actividad de escuadrones de la muerte, habían paramilitares que eran las patrullas de autodefensa, pero luego se desmovilizó la guerrilla, la URNG, se desmovilizaron los paramilitares y siguieron ocurriendo cosas extrañas, es decir, una serie de ataques, sobre todo contra liderazgos y miembros de organizaciones de derechos humanos y sociales, con apariencia de delincuencia común. Y no se sabía de dónde venía esto, y que la verificación tradicional de Naciones Unidas tampoco alcanzaba. Y hubo que cambiar metodologías para lograr la información de dónde venían este tipo de ataques. Y por lo tanto, el espectro se fue ampliando en la práctica, pero en la teoría también. Es decir, ya en el propio alto comisionado los instrumentos se desarrollaban, ya no se hablaba solo de violaciones a los derechos humanos, sino de abusos a los derechos humanos por actores no estatales. Es decir, las obligaciones de respeto de los derechos humanos abarcan a todos, actores estatales y no estatales. Y esto va, no para hablar de grupos paramilitares, sino hasta empresas. Entonces, por lo tanto, la posibilidad de Naciones Unidas de levantar información y pronunciarse sobre esto era mayor. Después, para descansar un poco, fui a Afganistán. Y ahí hay un dato que creo que es importante para este tipo de situaciones, y es, allí hay un enfrentamiento armado.
Hay una misión de Naciones Unidas, hay un componente de la OTAN bajo mandato del Consejo de Seguridad y se supone que están los talibanes en contra del gobierno elegido de Afganistán. Pero la misión hizo una investigación para saber, bueno, ¿dónde está la base de esos conflictos? Y la investigación lo que dio es que el 60% de los enfrentamientos que estaban dándose en Afganistán no tenían nada que ver con los talibanes. Eran enfrentamientos por recursos. Es un primer dato importante, que creo que es uno de los datos que hay que ver en el caso de Colombia ahora. Es decir, cómo, y ha sido mencionado por varios de ustedes, estos grupos con diversas características y asentamientos tienen entre sus causas comunes el tema del lucro y la protección de mercados legales e ilegales. Y con eso canales directos incluso en autoridades. La ventaja en el caso de Colombia, si vemos un poco comparativamente con lo que fue El Salvador y Guatemala, es que en el caso de El Salvador y Guatemala, a la hora que se desplegó una misión, no había absolutamente nada previamente que viera el tema de derechos humanos como Naciones Unidas. En el caso de Colombia hay una oficina que tiene trabajando 18 años aquí. Y eso es una enorme ventaja en todos los sentidos, es decir, hay mucha más información verificada por la propia oficina y una mayor capacidad de interpretar la información localmente y a partir de eso de lo que se coloca en los informes y el objetivo final que es colaborar con el Estado a que cumpla con sus obligaciones internacionales respecto del tema de derechos humanos. Y en el último informe que hemos presentado hace poco, que es el informe de la oficina a través del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos, que está muy enfocado al tema de la paz, habla de construcción de la paz, oportunidades y riesgos para los derechos humanos. Y el primer punto es el de violencia. Y lo primero que decimos como oficina es: la oficina observó que los grupos armados post-desmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de la justicia y la construcción de la paz, incluyendo la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas constituye un desafío permanente para la paz. Bueno, por supuesto el informe sigue en esta línea, pero es algo que surge, como ha sido expresado acá, de la comprobación de, en este caso, 13 presencias que tiene la oficina en el terreno y que están en constante contacto con los actores locales. Y sobre eso creo que es importante cruzar ciertas tendencias que decimos en el informe. En el informe decimos, efectivamente, gracias a las acciones de construcción de confianza, de cese de fuego unilateral y cese de acciones ofensivas, el nivel de violencia por esa causa es el menor de hace décadas. Hay un descenso en el tema de homicidios en Colombia, pero contradictoriamente el promedio de ataques y homicidios contra defensores y líderes sociales es el mayor de los últimos 20 años. Entonces, algo está pasando. Y esto lo vinculamos, además, como les había indicado anteriormente, esta vinculación entre la conservación de mercados ilegales, lo vinculamos con minería ilegal, por supuesto, con el tema de cultivo de usos ilícitos y otro tipo de acciones de narcotráfico, trata de personas, etc. Y en todos ellos hay presencia armada. Recordaba cuando fue una delegación de la Mujer Negra del Norte del Cauca y que llega a una serie de acuerdos con el gobierno, el Ministerio del Interior, respecto de minería ilegal. La actuación contra la minería ilegal en esa zona era actuación de la Fuerza Armada y operativos militares para detonar las retroexcavadoras. Entonces, no es un tema jurídico, es un tema muy práctico. Y para no extenderme mucho, ¿cómo se ve desde los estándares internacionales desde Naciones Unidas?
para verlo desde el deber del Estado. El primero, evidentemente, es el del respeto. Es decir, todos los funcionarios del Estado tienen que respetar los derechos humanos y eso se ve en la acción y también en la omisión. Y aquí varias veces se ha señalado el tema de situaciones en las cuales había presencia del Estado, pero no se hizo nada. Entonces, ese es un primer dato que hay que tomar en cuenta. Respecto a el deber del Estado. Pero el otro que está muy centrado en esto es el deber de protección. O sea, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar e indemnizar. Y eso está muy vinculado con el tema de información. Y ustedes han mostrado mucha información a lo largo del día. Y es información que, imagino, debe estar también en manos de los servicios del Estado. Entonces, con esa información debería haber una acción no solo reactiva, sino preventiva. Es decir, si se sabe más o menos dónde están, como si una serie de mapas que se han planteado acá, dónde podrían estar, cómo es que se mueven, cuál es su tipo de presencia urbana, rural. La pregunta siguiente es, bueno, desde el Estado, ¿cuáles son las medidas preventivas teniendo esta información? Pero en caso de que no se logre prever, está lo que muchos han demandado respecto de la investigación. Y de lo que tenemos nosotros, si cruzamos con el tema sobre todo de acciones en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales, lo que hay como resultado es muy pobre, es pobrísimo. Prácticamente no hay sentencias en estos casos. Y esto, lógicamente, alienta la repetición de estos casos. Y el tema, por lo tanto, de la sanción, porque si no hay una adecuada investigación, no hay sanción. Y la reparación en su caso. Y el tercero, que no es mínimo, y tal vez le pueda dar coherencia a todo lo anterior, es el deber de garantía del Estado. ¿Qué significa esto? Esto significa marco legal, política pública y presupuesto. Entonces, si esto está planteado como al parecer hay cierto consenso, que es un problema grave en el país, es una amenaza seria para defensores, líderes sociales, es una amenaza para una etapa post-acuerdos de paz, que es una amenaza hoy y lo será mayor después, debería ser un tema prioritario que merece una política pública, un marco normativo adecuado y prioridad en la asignación de recursos. En el informe nosotros proponemos como una recomendación de cara al proceso de paz de que tiene que haber, dado que va a ser la prioridad nacional, una reorganización de todos los recursos del Estado, institucionales, financieros y de personal, para las prioridades que plantea la etapa de hoy y la etapa de posacuerdos. Muchísimas gracias.